Bueno, muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana. Estamos hoy ante una circunstancia muy especial y muy grata, que es la presencia de un gran amigo que es venezolano. Él ha sido embajador en el Perú y es un diplomático de carrera, graduado con honores en ciencias públicas y políticas y con mención en relaciones exteriores internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Magíster de Ciencia en Historia Militar y graduado con honores en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Ha sido vicecanciller por temas multilaterales y vicecanciller para América Latina y el Caribe. Ha sido secretario ejecutivo de Petrocaribe, embajador en la República del Perú, embajador en Bolivia, encargado de negocios en Belice y profesor de altos estudios políticos y administrativos de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesor de la Escuela de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela y ha sido conferencista en diversas instituciones académicas. En el día de hoy, pues, contamos con la presencia de él y junto con nuestro ilustre compañero, el doctor Alberto Abello Moreno, quien ha sido un permanente trabajador en la historia del país, conocedor de muchas cosas, un gran conferencista, y lo hemos tenido afortunadamente aquí a nuestro lado para que nos colabore en estas emergencias. Entonces ellos dos nos deleitarán sobre el tema del bicentenario de la llegada de Simón Bolívar al Perú y la existencia política y la unidad de América. Será presentado este tema por el señor embajador de Venezuela, Alexander Yáñez de Leuce, y el doctor Alberto Abello Moreno. De manera que con el mayor agrado y en la esperanza de que sea muy grata y muy ilustrativa esta reunión, le doy la palabra a nuestro invitado, el venezolano Yáñez de Leuce. Muchas gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo al señor presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, Miguel Santamaría, a toda la honorable Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana y a la vez agradecerle la oportunidad para compartir con ustedes esta conferencia sobre un tema fundamental, digamos, en el marco del bicentenario de la independencia del Perú, específicamente en el marco bolivariano de esa independencia. También agradecer la distinción con la que me ha honrado la Sociedad Bolivariana de la República de Colombia al hacerme miembro honorario. Muy agradecido por esa distinción. Bueno, también agradecer a algunos compañeros del Perú que están conectados, entre ellos el ex primer ministro Yehude Simons, que nos acompañará también un estudioso del Libertador Simón Bolívar acá en el Perú. Vamos a comenzar entonces, por razones de tiempo, eh, nuestra exposición que se llama Bicentenario de la llegada de Simón Bolívar al Perú, existencia política y unidad de América. Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, pensar a Bolívar en la historia del Perú, y esto es una premisa, no se puede entender la historia bolivariana del Perú sin antes estudiar la historia bolivariana en la Nueva Granada y en Venezuela.
Y esto se los digo, por ejemplo, porque mi estadía aquí en el Perú como embajador en esta segunda gestión, porque ya yo fui embajador entre 2010 y 2014, me he conseguido algunas preguntas o incomprensiones sobre la historia de Bolívar en el Perú. Por ejemplo, ideas como la capitulación de Ayacucho fue excesivamente eh, honrosa para los españoles. Y eso se utiliza como un factor incluso de detracción del periodo bolivariano. Yo les he dicho en muchas oportunidades que no se puede entender la capitulación de Ayacucho si no se comprenden, por ejemplo, los tratados de regularización de la guerra de 1820, redactados por Sucre y por Bolívar. Por eso digo que en la historia bolivariana del Perú no debemos utilizar el microscopio, sino utilizar el macroscopio, abrir, ampliar la esfera de conocimiento. Con esa premisa podemos decir entonces que Bolívar es un pensador político y ese es el fundamento esencial de mi libro que acabo de publicar acá en el Perú en el mes de marzo, que se llama Bolívar, Pensamiento Político y Planificación de la Guerra. Por supuesto que Bolívar era un general, pero era un pensador político y el planteamiento que yo hago es que todas las operaciones militares que Bolívar se planteó fueron guiadas por su pensamiento político. Este cuadro, esta pintura que ustedes ven allí es una pintura realizada por el pintor venezolano Julio Blanco, que está siendo exhibida en este momento en la región de Junín, donde fue la batalla de Junín. Es la llegada de Bolívar al Perú el 1 de septiembre de 1823. Pero partimos de la premisa, el pensamiento político del libertador Simón Bolívar influyó en la planificación de las operaciones de guerra. Yo me centro en el periodo de 1819, es decir, desde el discurso de Angostura hasta el final de la batalla de Ayacucho, 1824. ¿Correcto? Entonces hay dos dimensiones allí, pensamiento político y planificación de la guerra. Y esto parte de la idea o de la visión según la cual la política tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión en el marco de la paz y una dimensión en el marco de la guerra. Es un proceso político continuo que parte en el caso de la dimensión de la paz de la idea de la política como forma de alcanzar acuerdos, de alcanzar la negociación, el consenso y la cooperación para llegar a la paz. Y por su parte, en el marco de la política como polémica, encontramos allí la política como un instrumento también para generar tensión, confrontación, conflicto e incluso la guerra. Entonces, Bolívar, desde mi perspectiva, se mueve en esas dos dimensiones. En la dimensión del uso de la política como una forma de acuerdo, lo vimos en 1820 con la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, o la política como un instrumento para la guerra, bueno, a lo largo de las campañas que normalmente hemos estudiado, la batalla de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín, Ayacucho, etc. Partiendo del discurso de Angostura como una base filosófica del pensamiento político de Simón Bolívar, nos encontramos una serie de conceptos que son muy importantes para comprender su pensamiento y su acción militar. La primera de ellas, el concepto de existencia política. En segundo lugar, la idea del poder y de la unidad. En tercer lugar, la idea del orden. En cuarto lugar, la libertad y la igualdad. Y en quinto lugar, la forma de gobierno. Estos conceptos se pueden desprender del discurso de Angostura de Simón Bolívar del 15 de febrero de 1819. De estos elementos que están todos en mi libro, voy a tomar dos a los efectos de esta conferencia, que son el concepto de existencia política y el concepto de unidad. Con relación a la existencia política, y permítanme mover un momento la pantalla para poder leer. Sí. La existencia política. En el discurso de Angostura nos dice Bolívar, americanos por nacimiento y europeos por derecho, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantener en el país que nos vio nacer
contra la oposición de los invasores, se refiere a los españoles, y dice más adelante, nuestra suerte ha sido siempre puramente pasiva. Nuestra existencia política ha sido siempre nula. Y esto es muy importante a la luz del concepto de existencia política, porque el planteamiento de Bolívar a partir del discurso de Angostura es cómo podemos revertir la nulidad de esa existencia política. Bueno, la forma de revertir la nulidad de la existencia política es creando una estructura orgánica, llámese gobierno, llámese república, que pueda generar una contradicción al Estado monárquico español. Es por eso que plantea en el discurso de Angostura una constitución para crear a la República de Venezuela. La República de Venezuela, con un marco constitucional, vendría a constituirse sobre la base de ese dictamen jurídico en un Estado que ahora se contrapone al Estado monárquico, el Estado republicano versus el Estado monárquico. Aquí entramos en la dimensión de la política como tensión, porque el Estado monárquico no va a aceptar en ningún momento la posibilidad de que se le dispute su poder, se le dispute lo que considera su territorio por la vía jurídica, por la vía política y mucho menos por la vía militar. Entonces, esta confrontación, esta, digamos, contradicción entre el Estado monárquico y el Estado republicano es el fundamento básico de la guerra. Hay una carta que le escribe Bolívar a Santander, al general Santander, en 1822, que refuerza esta tesis de la existencia. Le dice Bolívar a Santander: yo creo que la primera cualidad de las cosas es la existencia y que las demás son secundarias. Existamos, pues, aunque sea con nuestros defectos y dificultades, porque al fin siempre es mejor ser que no ser. Entonces, para Bolívar, el concepto de existencia política es muy importante en el entendido de poder generar una polarización en el marco de las ideas y en el marco del conflicto. El Estado monárquico versus el Estado republicano. La idea del opresor versus el oprimido. La idea de ellos contra nosotros. Entonces, la idea de existencia política es fundamental para la creación de una república, y en el pensamiento político de Simón Bolívar, la idea mucho más amplia, la idea continental de crear una gran república, la gran Colombia la Grande, como la entendía Francisco de Miranda, es un fundamento esencial del pensamiento político del Libertador. El otro concepto que vamos a tratar aquí, desprendido de la idea del discurso de Angostura y de otros escritos fundamentales, es la idea de la unidad. Y decía Bolívar en Angostura: yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas. Perdón, esto lo dijo en el manifiesto de Cartagena cuando se está refiriendo a la idea de centralizar el gobierno. Es necesario la unidad de mando político y la unidad de mando militar. Había unas tendencias, ustedes saben, a formar gobiernos por triunvirato o las ideas federalistas con las cuales Bolívar no comulgaba. En la Carta de Jamaica dice con respecto a la unidad: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo. Aquí vemos el carácter continental del pensamiento político cuando habla de formar en América la más grande de las naciones, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Esto es muy importante para comprender luego a Bolívar en el Perú. Otra idea importante es una idea grandiosa pretender formar en todo el mundo nuevo una sola nación. Ahí va otra vez la idea continental, una nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos, instalar allí un augusto congreso. Y esta idea de la unión y del augusto congreso en el marco de la llegada de Bolívar al Perú es fundamental, como veremos un poquito más adelante. Y una idea adicional en la Carta de Jamaica
dice Bolívar, la Nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a convenirse en formar una república central. Esa nación se llamará Colombia. En lugar de un rey, esto es importante que lo guardemos por allí, a los efectos de la explicación sobre la llamada Constitución Vitalicia de 1826, con la cual se ha pretendido decir que Bolívar pensaba ser emperador o quería ser emperador, porque fíjense en lo que dice aquí en la Carta de Jamaica. Esta nación se llamará Colombia. En lugar de un rey, habrá un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio y jamás hereditario, si es que se quiere república. Ya en Jamaica, Bolívar estaba pensando en la posibilidad de que el poder ejecutivo no necesariamente fuese solo electivo, porque a lo mejor las condiciones sociales no lo permitirían, como efectivamente él lo presentía, sino que ese poder ejecutivo pudiese ser vitalicio para crear las estructuras que permitiesen a las masas vivir, aprender a vivir en libertad, como él dudaba a veces en el Congreso de Angostura, lo dice allí, tiene dudas acerca de si las masas están en la condición y en la madurez para vivir en democracia, para vivir en libertad, y por eso la idea de un presidente vitalicio que cree una estructura durante un tiempo que permita generar las bases estructurales de una nación que está apenas naciendo, valga la redundancia, es un factor importante para la comprensión del pensamiento político del Libertador. En consecuencia, si analizamos la política y la acción militar de Bolívar a la luz de su pensamiento político, este pensamiento genera las campañas militares desde mi punto de vista. En primer lugar, la campaña de la Nueva Granada, que desemboca en la batalla de Boyacá, que ustedes conocen bien. Luego, la fundación de Colombia en diciembre de 1819 con la Ley Fundamental de la República de Colombia que aprueba el Congreso de Angostura el 14 de diciembre y luego sancionada el 17 de diciembre de 1819. En tercer lugar, la campaña de Venezuela, la campaña militar que conduce a la batalla de Carabobo. Y en cuarto lugar, que es sobre el tema que vamos a conversar, la campaña del sur, Quito y el Perú. Todas esas campañas militares, desde mi punto de vista, son el resultado del pensamiento político de Simón Bolívar. Él planteó la idea política y a partir de la idea política su realización podía ser por la vía de la negociación o podía ser por la vía de la confrontación. Estas campañas indican que fue por la vía de la confrontación militar, excepto en 1820 cuando se dan las negociaciones entre Morillo y Bolívar, que ustedes conocen seguramente bien. Este gráfico es un gráfico para un poco correlacionar estas dos variables. Del lado izquierdo, pensamiento político, del lado inferior, ustedes pueden leer ahí, operaciones militares y los años de 1819, 1820 y 1821. Entonces, fíjense cómo de la línea diagonal hacia arriba están los elementos políticos y de la línea diagonal hacia abajo van a ir surgiendo los elementos militares. Congreso de Angostura, cuando Bolívar lo dicta el 15 de febrero de 1819. Ahí está toda la base filosófica que fundamenta, digamos, su pensamiento político bien madurado. Luego del Congreso de Angostura se da la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Es una operación militar. Luego, en diciembre de 1819, se firma la Ley Fundamental de la República de Colombia. Allí nace Colombia, justamente desde el punto de vista jurídico. Luego se dan una serie de operaciones militares en ese proceso entre finales de diciembre del 19 y comienzo del año de 1820. Allí, en el año 20, recuerden ustedes que en España se da la rebelión de Riego y Quiroga, asume los liberales el poder, Fernando VII jura la Constitución de 1812 y se pasa del modelo de Estado monárquico absoluto al modelo de Estado monárquico liberal. Y los liberales plantean la negociación en toda América para resolver las controversias políticas y militares.
Eso lleva a que en el año de 1820 Bolívar, que no se pudo dar la batalla contra los españoles por razones operacionales, razones logísticas, razones económicas, Bolívar pasa de la acción bélica a la acción negociadora, y en noviembre de 1820 se negocian los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Luego, en ese marco también hay algunas operaciones militares, escaramuzas en el sur, en el norte, siguen algunos conflictos. Uno de ellos, los sucesos de Maracaibo, que se ocurren o se suceden ya en enero del año de 1821, cuando, si mal no recuerdo, el 26 de enero, Urdaneta desarrolla una operación para invadir Maracaibo, y eso genera la ruptura del tratado de armisticio y se reinstala el proceso de guerra entre los dos ejércitos. En el año 21 también se instala el Congreso de Cúcuta, que es el que finalmente aprueba la Constitución de Colombia, y en junio, el 24 de junio, se da la batalla de Carabobo, con la cual, digamos, se le da un golpe mortal o prácticamente mortal a los españoles en Venezuela. Es importante decir que en enero de 1821, el 11 de enero, Bolívar envía a Antonio José de Sucre hacia el sur. Es decir, en enero todavía no ha ocurrido la campaña de Carabobo, y Bolívar ya está pensando en las operaciones del sur, está pensando en Quito y está pensando en el Perú. De tal manera que el año 21 es muy importante porque es cuando Sucre asume el mando de ese ejército de manos del general Valdés, y bueno, se inicia todo el proceso preparatorio de la liberación de Quito. Ya tiene Bolívar 18 provincias independizadas en la Nueva Granada, ha logrado buena parte del territorio venezolano, excepto Puerto Cabello, donde se atrincheran los españoles. Se realiza la unificación jurídica de Venezuela, la Nueva Granada y Quito, que no se ha liberado aún. Para eso va Sucre, que inicia operaciones precisamente en el año de 1822, aquí lo vamos a ver en este gráfico, la campaña del sur hacia Quito y el Perú. Se inicia estas operaciones y bueno, se da el 24 de mayo la batalla de Pichincha, con la cual Sucre logra la derrota de Melchor Aymerich y la independencia de Quito. Capitula Aymerich en Pichincha. Se siguen dando algunas operaciones militares a pesar de esa victoria. Los Pastusos, por un lado, y Francisco Tomás Morales en Maracaibo está tratando de revertir los logros políticos y militares del Ejército Libertador de Bolívar y reconquistar el control sobre el territorio. Eso se logra evitar con la batalla naval del Lago, dirigida entre otros por el almirante Padilla y el general Manrique. Luego viene la capitulación de Morales cuando pierde la batalla el 24 de julio de 1823, firma una capitulación y ahora sí tenemos liberado el territorio de Venezuela. Y eso es muy importante porque Bolívar a fines del año 22 y comienzo del año 23 estaba muy preocupado entre si ir a ayudar a Santander al norte con el tema de Morales o si ir al Perú. La indefinición del tema de Morales era una limitante para que Bolívar llegara al Perú, por una parte, y por la otra, la autorización del Congreso. Pero al derrotar a Morales en la batalla naval del Lago, ya Bolívar se quita ese peso de encima y se abren las puertas definitivas para la llegada al Perú, hecho que ocurre el 1 de septiembre de 1823 en el Bergantín Chimborazo. Es importante decir que el Congreso del Perú le ha enviado 3 invitaciones al Libertador para que venga al Perú a poner orden en la situación general. Después que el general San Martín se ha ido en el año 22, asume el poder una junta gubernativa y se generan rencillas internas. Los españoles tienen 20.000 hombres todavía en el Cusco, la situación es sumamente complicada y el Congreso del Perú le pide 3 veces a Bolívar que vaya a resolver la situación interna. Envían de hecho a 2 egregios miembros, a José Faustino Sánchez Carrión y a José Joaquín de Olmedo, para que vayan a buscar a Bolívar a Guayaquil y puedan traerlo hacia el Perú. Bueno, finalmente Bolívar
había respondido a alguna de esas cartas informando que él no podía ir hasta que el Congreso aprobara su entrada al Perú, hecho que ocurrió efectivamente en el mes de junio, y Bolívar recibe la autorización del Congreso el 2 de agosto de 1823. Dicho esto, 5 días después, el 7 de agosto, aborda el Chimborazo junto a Sánchez Carrión y junto a Olmedo y emprende un viaje de 25 días hasta llegar al puerto del Callao el 1 de septiembre de 1823. La historia cuenta que fue realmente apoteósica la llegada de Bolívar porque la situación del Perú era muy compleja. El Perú tenía en ese momento dos presidentes, José de la Riva Agüero, que se había instalado en el norte del país, en Trujillo, había disuelto el Congreso y bueno, tenía un ejército de 3.000 hombres. Por otra parte, en Lima estaba el Congreso que se decía en ejecución todavía. Ese Congreso había designado otro presidente, José Bernardo de Tagle, y había una situación muy complicada también con la presencia española. En esa circunstancia llega Bolívar al Perú. Entonces, el día 2 de septiembre, apenas un día después de llegar, el Congreso emite un decreto mediante el cual le otorga fundamentalmente dos misiones. La primera misión, resolver la cuestión de Ribagüero, que estaba en el norte y desconocía al Congreso y desconocía al presidente Tagle. Y bueno, esto estaba a punto de una guerra civil. Esa es la primera misión que le otorgan bajo la condición de un poder dictatorial. Es importante detenernos aquí un momentito, o mejor vamos a continuar y luego me detengo. La segunda misión es derrotar a los españoles. Derrotar a los españoles que, bueno, estaban en el Cusco con todo su poderoso ejército, prestos incluso a tomar Lima en cualquier momento. Me detengo en el tema de la dictadura de Bolívar porque es importante explicarle a todos los que nos escuchan o nos van a ver que la dictadura que le otorga el Congreso a Bolívar no es la dictadura del siglo XXI. Es una dictadura sobre la base del pensamiento del derecho romano. Es una dictadura que se basa en el principio según el cual una reputada autoridad moral, política y militar recibe del Congreso todos los poderes para salvar la República. Entonces, cuando se habla de Bolívar dictador en el Perú, estamos hablando de una persona bajo el concepto de la dictadura romana. Incluso algunos van más allá y hablan de la dictadura comisarial, es decir, Bolívar tenía una comisión. Pero es importante decir que ese dictador no es el dictador del siglo XXI, es un dictador que en primer lugar rinde cuentas, está obligado a rendir cuentas. Ese dictador, por eso Bolívar convoca al Congreso en febrero, el 10 de febrero del año 25, justamente para rendir cuentas, pero es un dictador inicialmente que no puede modificar las leyes, y esa fue la comisión que se le dio a Bolívar entre septiembre de 1823 y diciembre de 1823. La primera dictadura comisarial para resolver el problema de Ribagüero. Ese problema efectivamente fue resuelto. Bolívar envía emisarios en 3 oportunidades a conversar con Ribagüero para tratar de unificar las fuerzas peruanas y evitar esa disensión que afectaría, por supuesto, la guerra. Ribagüero rechaza las 3 misiones. Finalmente se logra interceptar unas cartas donde Ribagüero está negociando con los españoles expulsar a Bolívar, y el coronel Gutiérrez de la Fuente, que era un hombre muy cercano a Ribagüero, al ver las cartas que Bolívar le muestra, se va a Trujillo y pone preso a Ribagüero y se acaba el problema. Luego, a partir de allí, se inicia el proceso de unificación del mando militar. Pero ¿qué ocurre? Esto ocurre en el año de 1823 a partir de octubre, noviembre, diciembre. Pero en el año 24 se produce una situación muy grave, y es que las tropas argentinas que están en el Real Felipe, es el fuerte militar más importante que está en el Callao, se pasan al bando español y eso obliga a la evacuación de la ciudad de Lima. Bolívar tiene que instalar el comando militar en Trujillo
y bueno, los realistas logran penetrar hacia Lima. Eh, Bolívar estuvo a principios de 1824 en la ciudad de Pativilca, ahí se enferma gravemente, ahí es donde lo visita el diplomático José Joaquín de Mosquera, que es la famosa descripción que él hace acerca de cómo encuentra a Bolívar en una situación de salud muy deplorable, y cuando le pregunta, Libertador, ¿qué vamos a hacer ante esta situación tan grave que hay en el Perú? Disensiones, problemas, 20.000 españoles, no tenemos dinero. Bueno, Bolívar se levanta y dice, vamos a triunfar. Y es a partir de allí, de febrero de 1824, cuando con la rendición del Callao a manos españolas, el Congreso de la República decide, el Congreso de la República del Perú, decide ahora sí otorgarle plenos poderes a Bolívar, incluso para legislar, para que pueda en consecuencia salvar a la República. El Congreso, el 10 de febrero de 1824, da este decreto, Bolívar pasa a ser dictador supremo, el Congreso se disuelve y Bolívar tiene la máxima autoridad militar y política, porque él no había aceptado en el año 23 responsabilidades políticas para evitar celos dentro de la estructura de gobierno peruano, pero ya en el año 24 la situación era tan crítica que el propio Congreso le otorga poderes políticos y militares al Libertador. A partir de allí, Bolívar se dedica a la construcción de un ejército. El ejército había sido destruido en las campañas previas de la llegada de Bolívar. Ese ejército fue destruido, así que Bolívar tuvo que construir uno nuevo prácticamente, y genera un hecho muy importante desde el punto de vista de la estrategia militar, y es que Bolívar decide andinizar la guerra. La guerra contra los españoles es en la sierra, no es en la costa como lo había planteado el general San Martín. La costa era desértica, no había cómo sostener un ejército de 5.000, 7.000 hombres en esas condiciones. Por eso es que la guerra se hace justamente en la sierra. Los españoles estaban muy cómodos en el Cusco, tenían todos los recursos, las minas de plata, de oro, alimentos, agricultura, apoyo de la población, y por eso es que se da el proceso de andinización de la guerra, que es fundamental para las definiciones de la independencia del Perú. Esto conduce, en efecto, a la creación de un ejército de más o menos 9.000 hombres que comienzan un proceso de marcha y contramarcha en la sierra buscando al ejército del general Canterac, y coinciden esos ejércitos precisamente el día 6 de agosto en la pampa de Chacamarca, donde se produce la batalla de Junín. No se puede comprender, y vuelvo a la premisa inicial, no se puede comprender la historia bolivariana en el Perú si no se comprende la historia bolivariana de la Nueva Granada y de Venezuela. No se puede comprender la batalla de Junín si no se entiende la batalla de las Queseras del Medio, entre los llaneros de Páez y el ejército de Morillo, si no se entiende la batalla de Pantano de Vargas. El rol de la caballería colombiana fue fundamental en la batalla de Junín. Hay una narrativa, por lo menos acá en el Perú, que le otorga un rol protagónico a la caballería peruana, pero bueno, sobre eso hay una discusión que dilucidar desde el punto de vista de la investigación. Acabo de leer un libro sobre el mariscal Otto Felipe Brown, y se le caracteriza en ese libro como un hombre fundamental, representante de los granaderos de Colombia, determinante en la batalla de Junín. Por eso es que hay que estudiar la batalla de Pantano de Vargas y hay que estudiar la batalla de las Queseras del Medio para comprender por qué los españoles perdieron en Junín. Dada esta victoria en Junín, la primera en 14 años, Bolívar recibe una carta del Congreso de Colombia que le quita el mando del ejército, le impide ejercer el control del ejército fuera del territorio de Colombia, y Bolívar debe entregar el mando a Sucre. Bolívar regresa a Lima y Sucre continúa con el ejército como máximo jefe en el proceso de marchas y contramarchas hasta el día 3 de diciembre, cuando se produce una batalla poco conocida, que es la batalla de Colpahuayco,
donde la vanguardia de Canterac se encuentra a la retaguardia libertadora y se da una batalla que pudo haber acabado con el ejército libertador de no haber sido por el batallón Vargas, por los británicos y por el entonces coronel José de la Trinidad Morán. Resuelta esa batalla, siguen las marchas y contramarchas hasta llegar a las Pampas de Junín el día 9 de diciembre de 1824. Pero es importante detenernos un momento aquí. Ya se dio Junín, aquí lo vemos en el gráfico, y se convoca el Congreso Anfictiónico de Panamá el día 7 de diciembre de 1824. 2 días antes de la batalla de Junín, Bolívar, desde la Magdalena, desde Lima, envía cartas a los plenipotenciarios, a los presidentes de las otras regiones de América, convocándolos al Congreso Anfictiónico de Panamá. Una vez más, el concepto de unidad como promotor de la acción concreta. El día 9 se da la batalla de Ayacucho, y allí son derrotados de manera definitiva los españoles y se firma entonces la capitulación de Ayacucho entre Antonio José de Sucre y el general Canterac. Esa capitulación efectivamente es una capitulación muy humanitaria y ello se debe, como dije al principio, a los tratados de regularización de la guerra de 1820. Hay que comprender que la guerra en Venezuela y en la Nueva Granada fue una guerra muy sangrienta. Venezuela, por ejemplo, tenía aproximadamente 1.200.000 habitantes. 800.000 murieron en la guerra, 2/3 de la población. Por eso es que Bolívar decreta la guerra a muerte en el año de 1813 y bueno, lo sangriento de esa guerra es lo que hace que en el año 20 se firmen estos tratados de regularización para tratar de darle un contenido humano a la guerra como lo hacían las naciones civilizadas. Esos tratados impactaron de manera directa, influenciaron de manera directa las capitulaciones sucesivas que se firmaron en la campaña del sur. La capitulación de Babahoyos, la capitulación de Pichincha, la capitulación de Ayacucho e incluso el convenio de Girón de 1829 estuvo influenciado por los tratados de 1820. Esa es, en términos generales, el contexto histórico de la llegada de Simón Bolívar al Perú. Creo que es importante profundizar la investigación. Yo en este momento estoy escribiendo un libro sobre Bolívar en el Perú, porque hay muchos temas que dilucidar y hay muchos oscuros con narrativas a veces detractoras del Libertador que tenemos que refutar sobre la base de la investigación histórica. Lo voy a dejar hasta aquí para darle paso al doctor Abello también. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, es una conferencia tan extraordinaria, tan lúcida, con buenos datos, con un análisis tan riguroso. Yo sí pido un gran aplauso, una gran felicitación para el señor embajador Yáñez, porque nos ha ilustrado profundamente sobre un tema que es de palpitante vigencia de actualidad. Yo voy a tratar exclusivamente la parte política. La parte política de estas actividades del Libertador, sin entrar de lleno en la cosa de la guerra ni nada, pero primero, Bolívar, el Bolívar que conocemos, el Bolívar estadista, el Bolívar político, el Bolívar creador de república se crea, surge en medio de las dificultades, en medio de las derrotas. Es increíble cómo este hombre tiene una capacidad de analizar las crisis, de analizar los infortunios que le había deparado la existencia en algunos momentos a sus 20, a sus amigos, y de ahí sacar conclusiones valederas para la política. Lo que usted menciona, de 800.000 personas que murieron en la guerra a muerte en Venezuela, es trascendental, porque el Libertador pensó en aquel entonces que decretando la guerra a muerte, ese decreto lo firma en una cabaña
en altas horas de la noche que estuvo escribiendo y pensando, y llama a su secretario, le dicta eso. Él pensó que con esto las fuerzas populares, los grandes, los peones que se han levantado contra los antiguos amos, los que seguían a los pulperos, a españoles y a toda esta gente, iban a retroceder, ya no iban a seguir en la guerra porque era una guerra a muerte. Españoles y canarios, pues, pasajes liquidados, todo esto y todos los que los ayuden también. Y resulta que pasó lo contrario. Esta gente no abandona a sus jefes, a Boves, a todos estos hombres sanguinarios, a estos guerreros increíbles que habían surgido como montoneras también ahí, como jefes de montoneras, sino que se mantiene y eso llega a producir ese choque tan terrible en una población tan pequeña como era 1.000.000 y pico de personas, que fueran 800.000 personas, que eso es algo increíble. Sabemos en Valencia cómo de repente tomaron a las mujeres de las personas más representantes de Valencia, amarraron a sus maridos al frente, hicieron lo que hicieron con ellas para que ellos miraran en medio de, con grandes jornadas de licor y de tambores y cosas de esas. Esto es espeluznante. Cuando uno se entera de todo esto, pues es espeluznante. Entonces, la Primera República colapsa y Bolívar produce lo que se llama la Carta de Cartagena o el Manifiesto de Cartagena, donde hace un análisis excepcional, fundamental, de por qué fueron derrotadas las fuerzas en las que él estaba y qué es lo que se debe hacer para que eso no se repita. Entonces, cuando concibe la idea de que no basta con que cada ciudadano tenga un arma como en Suiza, sino que hay que conseguir mercenarios, gente que sepa pelear, que sepa luchar organizada, porque en este tipo de guerra, que debemos aclarar que era una guerra civil la que se libraba en América, digamos, muchos de los héroes que figuran en la independencia, algunos son nacidos en España y eran españoles, se pasaron a las filas patriotas. Y esto hay que destacarlo porque las características de la guerra civil es la que generan también ese odio tan terrible y tan impactante. Y destacarlo también en el sentido contrario, cuando usted se refiere al caso de la batalla de Ayacucho, que al final Sucre tuvo, antes de la batalla, Sucre les permitió a los oficiales y a los soldados que trataran unos y otros, porque había hermanos luchando de un bando, primos luchando del otro bando. Entonces, eran los mismos, era guerra civil. Nariño tenía parientes luchando en contra de la República. Bolívar tuvo una hermana que tenía una pensión en Cuba que le daba al rey, que era realista. Es decir, esto de la guerra civil hoy lo podemos tratar con más tranquilidad, porque es fundamental entenderlo, porque debemos tener en cuenta dos cosas vitales para entender el pensamiento de Bolívar y la situación política de la época. Primero, España, que usted hizo referencia a eso, convoca a la gran convención parlamentaria de Cádiz, ¿no? Y a su vez se produce, parece que con fondos de los argentinos, se produce la rebelión de Riego en España. Entonces Riego no quiere venir a luchar a América porque él está de acuerdo con que si quieren ser autodeterminación, pues que la tengan y que hagan lo que les parezca a los que estén aquí. Es un hecho fundamental para la historia de la independencia, lo que está pasando en España, porque está íntimamente ligado. Y es fundamental un personaje que a veces no se menciona, pero que es lo que buscaba era todo lo contrario de Bolívar, que es nada menos que Napoleón. Napoleón envía tropas, pero mucho más tropas que las que envió España para reconquistar América, Haití, una isla pequeñita, ¿no? ¿Por qué Haití tiene que mandar esos tantos soldados y España manda relativamente con Morillo, 10.000 y pico, no son tantos los soldados? Porque había una cosa, como es guerra civil, siempre en América los que habían hecho posible que hubiera una monarquía en América eran los criollos que defendían las fronteras, que defendían los puertos, que defendían las zonas vulnerables a los ataques de los ingleses, a los ataques de los holandeses, a los ataques de los franceses.
Carlos Sucre, por ejemplo, organiza en Oriente de Venezuela un castillo para defender a Venezuela, que era un soldado de la época española, abuelo de Sucre. Y así muchos otros. Pero en el momento que los criollos ya no van a creer en España, ya no van a apoyar la colonización española, ya para España es muy difícil mantener un predominio en un continente tan grande, tan amplio. No recordemos que por Napoleón termina preso el rey de España, termina preso su padre. Él le había hecho un golpe de Estado a su papá Fernando VII y los dos quedaron bajo el control de Napoleón. Y es el pueblo español el que se levanta contra Napoleón. Las mujeres echan aceites a los soldados, es algo hermoso de valor y de reacción nacional contra Napoleón. Entonces, eso es lo que pasa. Y como está también la Santa Alianza, eso es una de las cuestiones que Bolívar, porque Bolívar es un personaje que está observando lo que pasa en Londres, lo que pasa en Berlín, lo que pasa en Washington, lo que pasa en todas partes. Tiene personajes como el abate Prat que le informa permanentemente lo que está pasando en París. Y algunos de ellos los financia de su bolsillo. Les tiene una especie de pensión para que le estén informando permanentemente. Tiene al Dean Funes allá en Argentina, que le informa de las cosas que están pasando. Tiene una especie de servicio secreto personal, dijéramos así. Entonces, además del genio que tiene la capacidad de informarse de las cosas más increíbles y muy rápidamente tomar decisiones. Casi todo el mundo se detiene cuando conoce a Manuelita, en los amores de Manuelita, que se miraron, que ella era muy bella, tal, y que estaba casada, todas estas cosas. Pero resulta que la charla que tuvo el mismo día que el doctor Larrea le presentó a Manuelita, esa charla fue definitiva, estaban en el vals bailando. El vals permite que la gente hable, que hacía al oído suavemente. No, el rock and roll, pues, obviamente se muerde la lengua, una persona que está tarde y al mismo tiempo hablando no puede. Entonces, ella le cuenta que ella tiene la condecoración que había creado San Martín en el Perú, con el sol del Perú y todas esas cosas, y le cuenta que San Martín ha perdido el apoyo de las Provincias Unidas, ya no tiene el apoyo de las Provincias Unidas, y además los cambios de política en Chile han determinado que algunos de los chilenos se vayan para Chile otra vez. La situación de San Martín era bastante complicada, pero San Martín tenía una carta. Martín era un gran militar, un hombre extraordinario, desde luego había jugado un papel importantísimo. Había declarado la independencia del Perú, pero no la había podido conseguir. Esa es una discusión que hay. Entonces, tanto Torre Tángel como el otro presidente piden que Bolívar vaya al Perú, porque no se ha logrado la independencia, están temerosos de que venga un movimiento que restablezca la monarquía en el Perú. Porque los peruanos que inicialmente habían estado con la idea de la independencia, en la medida en que avanza la guerra, de que hay muertos y que hay pérdidas económicas y que les expropian algunos parte de los bienes para poder hacer la guerra, se van distanciando de la guerra, van viendo que eso de repente no da resultado y ven todo el desorden de ese sistema democrático republicano que está levantando, y algunos piensan, de los que habían estado con ese tema, que es mejor una monarquía. Pero están pensando en una monarquía de tipo que no sea borbónica, sino un príncipe extranjero, una cosa diferente, para que retorne el orden y que para sus propiedades no sean invadidas y no sean expropiadas, cosas de las que le temen, porque le temían mucho también a lo que había pasado en Haití, que los colonos haitianos franceses en Haití habían sido asesinados, habían sido despojados de sus bienes. Entonces eso de Haití tenía un doble impacto, porque tuvo un impacto en Bolívar muy positivo, que fue que él consiguió la ayuda de Petión, porque Bolívar se mueve en esferas nacionales, internacionales y de todo tipo, es decir, una capacidad de movimiento, de atraer amigos. Publicaron un periódico en plena selva en Venezuela, con el cual está exagerando, está derrotado. Y tiene ahí a Sea, que era un hombre formidable, y publican el periódico en inglés y castellano. ¿Por qué lo publican en inglés y castellano en una selva donde nadie hablaba inglés ahí? Porque ese periódico está destinado como propaganda política a que llegue a los ingleses y los ingleses le ayuden. Entonces, hay una cosa que comprende Bolívar, y la dicen algunas cartas, es que ya España no está en capacidad de financiar esas flotas que tienen que ir a América, de mantenerlas permanentemente, porque lo que le queda es ese pedazo del Perú que es muy rico, pero ya lo va a perder.
Entonces, al perder eso ya no podía, porque no tenía los recursos mineros en la propia España, no tenía fuentes de recursos en Cuba ni en esas zonas, que también Bolívar después va a querer independizar. Entonces, esa visión que tiene Bolívar, que no es solo genial, sino que también él era muy estudioso. En alguno de los viajeros que estuvo con Bolívar cuando estaba en la campaña en el Perú, vio que Bolívar tenía un tratado en 2 tomos grandísimos, dice él, sobre la geografía del Perú. Entonces, por eso Bolívar les decía, bueno, vamos a ir hasta Esmeraldas, vamos hasta allá, vamos a ir hasta Cusco, sigan estas tropas por acá, porque mientras los demás dormían, él a veces se quedaba hasta tarde mirando la geografía, mirando los ríos, mirando los abismos, como era, y decide lo que usted dice con tanto sentido de la estrategia. Él decide que la guerra no se va a librar donde la vio San Martín, que era un gran militar, pero que estratégicamente se equivocó pensando que solo en los puertos se libraba la guerra. Entonces la lleva a la sierra, pero esa sierra es donde hay nevados. Es decir, muchas veces los soldados que iban con Sucre, eh, con el reflejo del sol en la nieve y con el frío, algunos quedaron ciegos, es decir, sufrían la vista, sufrían todo el cuerpo, es decir, no estaban, eran muchos llaneros. Imagínense los llaneros atravesando esos nevados. Fue la cosa más heroica, más impresionante que se ha hecho en la historia del paso de Sucre. Y ese Sucre que usted maneja muy bien es el que hace el tratado con Morillo de la regularización de la guerra. Y esto tiene un significado importantísimo porque ¿qué estaban haciendo Sucre y Bolívar en ese momento? Estaban haciéndose reconocer en medio de una guerra civil de tú a tú con España. Entonces la independencia en cierta forma de América y de nuestros pueblos se da ahí con ese tratado. Es la primera vez que España reconoce que hay un enemigo, que hay un poderoso con el que tiene que negociar, porque todo hasta ese momento se había manejado como problemas de orden público interno. Por eso las potencias no iban a apoyar a España, pero además tenían razones para apoyarla. Una, que en un error de Godoy seguramente terrible, había apoyado a Estados Unidos para la independencia. Entonces los ingleses no iban a perdonar a España que hubiera dado ese apoyo a los Estados Unidos. Y otra, también que es fundamental, que se entendía que caído el Imperio Español, Inglaterra, que venía con la revolución industrial pujante y que comenzaba también en Estados Unidos, serían los grandes interlocutores comerciales de Estados Unidos, de América, entonces de nuestra América. Entonces Bolívar manejaba todo eso, pero además, ya desde Guayana hay unas cartas en donde habla de unir la América meridional, es el término que él utiliza. Entonces Bolívar, como usted dice, con ese genio político que tenía, se anticipa en lo político para después ir a lo práctico de llevar los ejércitos, de realizar su proyecto y demostrando lo que los geopolíticos alemanes, pero mucho después de Bolívar, que fue Bolívar, habló de geopolítica cuando no existía la geopolítica como ciencia. Bolívar habla de los grandes espacios, habla de todo esto. Entonces, la política, la guerra se entiende en geopolítica como la continuación de la política por otros medios. Entonces, eso es lo que hace Bolívar, ¿no? Pero con una mentalidad tal que él se adelanta a los acontecimientos y siempre tiene una salida política en cualquier momento. Entonces, hay, claro, situaciones en las que no la va a ver, que es cuando él, por ejemplo, con San Martín le propone, me pongo bajo su mando, le dice a Bolívar, en última instancia, ya que usted no me va a acompañar, porque San Martín tenía el proyecto, como dijimos, que le ha contado Manuelita, era un proyecto muy ambicioso, eran los programas de aquella época, de unir Panamá con Guayaquil y Perú. Entonces se creaba la República del Sur. Pero cuando llega a Guayaquil, como usted lo dijo también, ya eso estaba en manos de Bolívar, Guayaquil, ¿no? Entonces, eso cambia la posibilidad geopolítica que tenía San Martín. Y hay que decir, tuvo cierta grandeza, porque le propuso a Bolívar, bueno, yo me ofrezco con usted, manejemos los dos esto, usted es el jefe, yo lo sigo, ¿no? Y Bolívar le dijo, no, yo no creo en el mando bicéfalo, esto solo lo puedo manejar yo, porque es mi responsabilidad, es mi turno de hacer la historia, y con entera franqueza se lo digo, y con entera franqueza San Martín, de gran nobleza, eh, aceptó la situación. Lo máximo que yo llegó a decir de Bolívar en una carta es que era muy distinto a como se lo había imaginado, ¿no?
pero tuvo un gran respeto por Bolívar y Bolívar también tuvo un gran respeto por él. Ya la parte estratégica de la relación con el Perú pues se complica, no solo por estas batallas y todas estas cosas, sino por el cansancio que tienen los peruanos, en donde más exaltaron a Bolívar. Si uno hiciera un concurso, digamos, como los que hacen ahora, quienes votaron por tal, quienes no sé qué, una cosa simpatía, fue en el Perú. Es decir, con la llegada de Perú al Cusco, cuando lo llenan de joyas y de cosas y tal, a Lima, a todas partes, nunca habían recibido a nadie con ese fervor, ni a un rey que hubieran recibido, lo hubieran recibido de tal manera, ¿no? Y Bolívar recibió las mayores muestras de afecto que se puede recibir de un pueblo, de un país, de una gente en el Perú, extraordinaria. Pero también Bolívar había creado la República de Colombia, que tiene su primer gran papel histórico ese 1 de septiembre, porque es que es ahí donde el ejército del Libertador, el ejército de Colombia, al que pertenecían Sucre, al que pertenecían Bolívar, al que pertenecían gran parte de los generales venezolanos estaban ahí, había logrado unas victorias impresionantes y era ha sido lo más honroso para este ejército. Inclusive Sucre, que se queda con los pendones del Pizarro y los pendones que habían llegado cuando el triunfo de las armas de España en el Perú, lo manda al Museo de Bogotá con una misiva a Santander en que le dice esto es para que celebren los triunfos del ejército colombiano. Y ellos pelean con Colombia la grande, ¿no? De Colombia la totalidad, porque Bolívar tenía una percepción del espacio, del futuro político de estas regiones de América, en que si no nos uníamos, si no éramos un país importante, unida a Venezuela, con Panamá, estamos condenados a no ser mucha cosa. Y es lo que ha pasado, unas republiquetas y un patriotismo exaltado de pequeños países, y esa América meridional que quería Bolívar no se logra, pero como usted lo analiza muy bien, y a través de los diplomáticos de la época, Pedro Gual, Pando, todos estos, Bolívar logra crear, desde Perú, desde Lima, dirige la creación de esa convención importante de Panamá, que es de una trascendencia enorme, porque pues, él se fundamentaba un poco en los griegos, ¿no? Las alianzas que había, porque cuando uno habla de Atenas, Atenas eran unas alianzas en una serie de islas, no era solo una isla pequeña, que enfrentaba a los bárbaros, todas cosas como ellos decían, y lo mismo los romanos tenían el concepto de alianza, él tiene ese concepto muy grande de las alianzas, y quería que la marina y una parte de estos estuvieran financiados por distintos países, y llega mucho más lejos. Bolívar propone la unión a través de un diplomático que envía a México, que se llamaba casualmente Miguel Santamaría, aquí como el presidente de la Sociedad Bolivariana, logra con el gobernante de México en ese momento, que era un gran estadista, Lucas Alamán, la unión de México con la Gran Colombia. Imaginemos por un momento ese plan de Bolívar, ese proyecto. En ese momento México era la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, le quitó la mitad de lo que era México, se lo quitó Estados Unidos, Texas, todo eso era mexicano. O sea, se convertía Colombia y México unidos en la república más importante de las dos Américas. Obviamente, la diplomacia inmediatamente norteamericana, quizás, la gente se ríe mucho, los diplomáticos norteamericanos son muy hábiles. Mandaron a Harrison, si no estoy mal acá, general que fue presidente, a hablar con Santanderes. Claro, Bolívar estaba en Lima, pensemos que todo era a caballo, en barco, demoraban las cosas un mes, 2 meses en llegar las cartas, y le proponen un tratado comercial. Hay un personaje como Harrison venía hasta acá con una comitiva y todo eso. Es que la ciudad más lejana, inclusive mucho más que La Paz, en Bolivia, más alejada del mar es Bogotá, ¿no? Y él vino hasta acá y habló con Santander y firmaron un tratado comercial por medio del cual todas las ventajas que Colombia le diera a terceros países automáticamente tenía que darse a los Estados Unidos. Obviamente, cuando Bolívar se entera que acaba de firmar eso que destruye totalmente su proyecto de unión con México, tiene que mandar a marchas forzadas a un oficial que venga a decirle al Congreso granadino que no vaya, al Congreso de Colombia que no vaya a aprobar eso, porque es decir, la unión con México porque sería funesta, porque vendría a comerciar con desventaja inmediatamente con Estados Unidos.
Entonces, todo esto, pues, gracias a que usted me ha hecho recordar algunas cosas con esa intervención tan brillante, lo lleva a uno a concluir que eh, América no estaba preparada para entender el pensamiento de Bolívar. América no estaba preparada para, como usted lo advierte sin decir esa palabra, para que Bolívar asumiera la dictadura en el Perú, que sí, la asume en el sentido romano de la palabra. Sí, se le da a una persona superior que tenga una confianza, que tenga seguidores, un poder que él lo entrega después de que lo ha asumido y que ha conseguido los objetivos que se busca con la dictadura. Recordemos que Bolívar eh, estaba en medio, ya lo dijo el embajador, ¿no? Solo en Venezuela 800.000 personas de 1.300.000 que había murieron. Entonces no se podía hacer una democracia, una Atenas, no se podía hacer una Suiza. Había que tener un hombre fuerte que pusiera orden. Entonces a Bolívar le toca gobernar un continente en llamas, es lo que se nos olvida. Bogotá, que era una nevera en aquella época de Bolívar, un día que estaba el Libertador, eh, un resfriado terrible y todos los ciudadanos y todos están enfermos, los toman por asalto y tratan de matarlos, y tratan, la noche de septembrina, Bolívar se salva porque se tira por una ventana, ¿no? Entonces, esta es América turbulenta, la América violenta, la América encendada, a la que Bolívar intenta darle orden, libertad y orden, que es lo que está en el escudo aquí, y sobre todo, si alguien quiere hacer una escultura de Bolívar, un cuadro de Bolívar, yo propondría que lo hiciera con una mano la espada y la otra la Constitución. Aquí se habla del hombre, las leyes, y el hombre de las leyes de verdad fue Bolívar. Bolívar escribió varias constituciones, tenía la obsesión de la legalidad, la obsesión de crear una serie de cosas, de normas para perfeccionar la sociedad. Inclusive pensaba que la religión podía en un momento dado debilitarse y había que tener a alguien que se ocupara de la parte moral, un grupo importante, el que se ocupara solo de eso, pues con una visión increíble, porque hoy en varios de estos países están inundados de la corrupción y eso pues sería fundamental tenerlo, alguien que señalara, mire, eso está robando. ¿No? Entonces Bolívar, sí, desde este punto de vista, linda pues con la genialidad en todos los aspectos y habría que mostrarlo sí con esas constituciones y recordar de pasada que ya hablamos, usted habló de la proyecto constitucional que se inicia en Venezuela, en la misma ciudad donde de pasada había fusilado a Piar hace poquito. Entonces ahí Bolívar presenta su constitución en donde los abogados, principio era un poco la lucha entre los letrados y Bolívar y los militares, le quitan algunas cosas como el Senado hereditario, como la presidencia vitalicia, una serie de cosas importantísimas que a las que Bolívar había puesto ahí. Y esa misma constitución se pacta que vaya a Cúcuta y obviamente en Cúcuta ocurre algo todavía peor, pues eso que habían revocado en Angostura lo revocan también en Cúcuta, pero además Nariño, que había regresado a América, había estado preso en Cádiz, Bolívar lo había nombrado porque le había ayudado su primo le había ayudado con unos hombres durante la guerra, lo había nombrado presidente, vicepresidente para que pudiera convocar a la convención de Cúcuta. Entonces, Nariño presenta un proyecto constitucional allá, que era un proyecto, parece similar más o menos al federalista de la Constitución de Cartagena de las Provincias Unidas. Bueno, ya Bolívar, en vista de eso, le toca alejarlo, porque Bolívar era centralista, como usted también lo repitió, y eso significa pues el final político de Nariño y el ascenso político de Santander. Pero yo quiero felicitarlo, señor embajador, porque usted ha hecho realmente una intervención sublime, extraordinaria, con fundamento, con gráficas, que nos ha dejado a todos conmovidos de lo interesante y de lo valiosa, y me sumo a las palabras del presidente, el doctor Miguel Santamaría Dávila, que entre otras cosas en estos días se cumplen 30 años de cuando él fundó la Federación de Ganaderos de Colombia, que es una de las organizaciones más importantes de este país. Él ha sido pues, secretario de gobierno cuando era casi un niño de Masuera Villegas, ha sido gobernador de Dinamarca, ha sido embajador en varios países, es decir, ha llevado una vida de servicio al país impecable, de dignidad personal extraordinaria. Entonces, cuando me dijo que usted iba a hablar y tal, pues yo también me sumé a esto y como
De nuevo lo quiero felicitar y agradecerle mucho esa intervención que ha tenido, que es extraordinaria. Bueno, muchas gracias, Alberto. Me parece muy interesante lo que se ha tratado hoy aquí, de manera que con todo gusto abrimos la posibilidad de las intervenciones de los otros miembros que quieran aportar alguna cosa a esta magnífica intervención. En esta ocasión no se usa, cuando es una cosa así no se usa. Que hable. No sé si alguien tiene. Presidente, Gentil Almario le pide la palabra. Coronel Gentil Almario, adelante. Bueno, como usted ya lo ha dicho y lo ha dicho el participante anterior, ha sido un éxito lo oído. Indudablemente algo muy importante y significativo. Como ellos han hablado de la política y han hablado de los grandes aspectos que eso conlleva dentro de lo que fue la libertad y el manejo que tuvieron los libertadores para la libertad de América, yo me atrevo a decir unas frases que son las siguientes. Primero, concretemos qué es la estrategia, porque ambos han hecho caso omiso de lo que significa la estrategia y su importancia dentro de todo el tema. La estrategia, y todos lo sabemos, pero se nos olvida, está afincada en qué es lo que se debe hacer, teniendo en cuenta, claro, la política y la geografía. ¿Qué hay que hacer? Y esa decisión de qué hay que hacer es la estrategia. La táctica es cuándo se debe hacer eso que decidió la estrategia, cómo se debía hacer y con qué. Si nosotros tenemos claro eso, entendemos la acción de Bolívar, la acción de los libertadores y la acción de los países dentro de la guerra, dentro de la libertad de América, oponiéndose o ayudando. Bolívar fue un gran estratega, porque él supo muy claramente lo relacionado con el empleo de las armas, o sea, la guerra y la política. De eso no hay duda. Pero no fue solo la política. Si la política sin la estrategia no da para la libertad de un país y menos de un continente. Ahí nace lógicamente la geoestrategia también, que es una sección, una parte de lo que es la estrategia. Pero nosotros tenemos que partir de la base que sin la estrategia no se hubiera logrado en los años en que se hizo la libertad de América. No hubiera sido posible. La sola política no hubiera podido. Y ahí está el mérito de Bolívar, el gran valor de Bolívar. Los grandes estrategas de la guerra de la independencia fueron Bolívar, Miranda y Sucre. Los demás, unos muy buenos tácticos y cercanos a la estrategia, indudablemente. Pero los grandes estrategas, los que acabo de mencionar. De manera que es importante tener en cuenta que, llegando al tema central de esta charla que hemos tenido por parte del embajador, es importante decir también que Bolívar, estratégicamente pensando con base en la política, se acercó al Perú, llegando al Ecuador. Él sabía lo que venía. ¿Por qué? Porque la libertad que se había logrado en la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Panamá, etcétera, estaba en gran riesgo. Por eso él se fue al sur. Por eso se aproximó al Perú, llegando primero al Ecuador. Él sabía que el Perú lo necesitaba y que el Perú lo iba a invitar a tomar parte en esa acción que él entendía como gran estratega y político
que era necesario actuar para defender la libertad de América. Hay que tener, y tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista estratégico, el valor del Perú en esa época. Era un valor económico, era un valor político, era un valor estratégico. De manera que el gran valor que no tenían estas otras áreas distintas a la cercanía al Atlántico y a Europa, lo tenía el Perú, con la cercanía relativa de Argentina. Eso lo tenía claro Bolívar desde el punto de vista estratégico. Y por eso, repito, y quiero que tengamos claro, los que tenemos una concepción militar de la situación, que la estrategia manejó en gran parte la mentalidad de Bolívar con la ayuda de la política. De manera que él se acercó al Perú a sabiendas de lo que se necesitaba para lograr y completar la libertad de América, porque no se hubiera logrado, no se hubiera dado si la batalla de Ayacucho no hubiera tenido lugar. Batalla de la cual, como lo mencionó el embajador, fue sacado por la política colombiana, la política bogotana, lo sacaron de la guerra. Bolívar, recordemos por un instante, tuvo 3 grandes problemas en su contra. En primer lugar, el intento de asesinato. ¿Hay alguien que quiere tal vez que termine? Bueno, hubo 3 grandes problemas que tuvo que soportar Bolívar y lo afectaron profundamente. Su intento de asesinato en Bogotá. Segundo, el decreto nacido en Bogotá para sacarlo del mando de las tropas en el Perú. Es decir, impedirle que su ejército, que el ejército que él mandaba, que era de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, tuviera el éxito que tuvo en la batalla de Ayacucho. Muchas gracias y que hable la persona que estaba intentando hablar. Qué pena. Gracias. Adelante, ¿quién sería? De repente una intervención muy cortita, por favor. Sí, claro. A ver, en principio, los tiempos que estamos viviendo ahora nos hacen recordar con mayor fuerza el significado de Bolívar, ¿no? Y coincidimos todos en que Bolívar fue un estratega militar, pero tan militar como político. Y Bolívar no solamente tuvo el tema del intento de asesinato de un sector, sino también el problema principal de Bolívar fue que los propios héroes de la independencia, muchos de los héroes de la independencia, nunca entendieron el significado del pensamiento de Bolívar. Nunca entendieron el significado de la unidad de toda América para poder ¿qué le digo?, estar a la altura de lo que significaba América del Norte, Estados Unidos, e incluso lo que significaba Europa. No lo entendieron. Además de los méritos que tenían, por supuesto que no lo vamos a juzgar, pero tenían un poco la cabeza del feudal. Cada cual tenía su propio espacio territorial, y entonces ese es uno de los grandes contratiempos que tenía Bolívar. Pero además no podemos dejar el significado de Bolívar gobierno. Una de las cosas que vio Bolívar, por ejemplo, en el Perú, fue hay que hacer escuelas. No podemos dejar el significado de Bolívar en el tema de la libertad de los esclavos. O sea, Bolívar es más grande de lo que pensamos si solamente lo ponemos en el tema militar, que en efecto es inmenso, y dejamos de lado el tema político, que no se agota con angostura, ¿no? Eso es lo que quería intervenir. Pero Bolívar, en una proclama que hace en el Congreso de la República, después que el Congreso de la República le da el cargo de dictador, entre comillas, le dice en una parte: el Congreso Constituyente me ha confiado esta odiosa autoridad que no he podido rehusar por no hacer traición a Colombia y al Perú. O sea, Bolívar sabía que si no se liberaba el Perú, no se derrotaba a los realistas o los españoles, evidentemente todo lo que había hecho en la guerra y la libertad de Venezuela y Colombia, o Quito y Ecuador, se hubiera perdido.
Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. ¿Alguien quiere más? ¿Decir alguna cosa? No, ya. A ver, Claudia Rosas, adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Rosas Lauro, soy presidenta de la Sociedad Bolivariana del Perú y estoy muy contenta de poder tomar contacto con la Sociedad Bolivariana de Colombia. Realmente las intervenciones han sido sumamente interesantes. Nosotros la semana pasada presentamos el libro del embajador Alexander Yanes en una actividad que hicimos sobre los 200 años de la llegada de Bolívar al Perú, que marca el inicio de lo que va a ser llamado por Jorge Basadre la fase bolivariana de la independencia, porque desde el 1 de septiembre de 1823 hasta las batallas de Junín y Ayacucho, en el 9 de diciembre de 1824, es todo un periodo muy importante para la consecución no solo de la independencia del Perú, sino de la América en su conjunto. Entonces, bueno, solo quería comentar eso, decir que tengo mucho gusto de poder tomar contacto con ustedes y en vistas a las celebraciones por el Bicentenario, y me pongo a su disposición para poder coordinar algunas actividades en el futuro, sobre todo pensando en el próximo año, que creo que es un año que nos convoca a todos y como señalaban, hay una serie de discusiones, incluso errores históricos con respecto a no solo al Libertador, sino también a ese periodo de nuestras historias. Entonces creo que sería interesante poder debatir, discutir estos aspectos. Solo quería comentar eso porque en un momento voy a tener que retirarme para otra reunión, pero muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas, muchas gracias, muy amable. Y con el mayor gusto nos ponemos de acuerdo para adelantar los programas que usted tiene. Me parece muy interesante, muy importante. ¿Alguien más quiere decir algo? Luis Carlos Jaramillo, doctor Santamaría. Miguel Jaramillo. Muchas gracias. Verdaderamente, mis agradecimientos al señor embajador y al doctor Abello por la conferencia que nos han dado, muy ilustrativa y muy bien conducida y planteada. Yo quisiera hacer un comentario. Estamos celebrando también los 200 años de la batalla naval de Maracaibo. Mencionada brevemente por el señor embajador. Sin embargo, yo creo que es importante darnos cuenta de la importancia que tuvo esa batalla para que el Libertador pudiera conducir la campaña al sur. Cuando el Libertador se encontraba en Guayaquil y recibió la comisión de los que mandaba el señor presidente del Perú, invitando a Bolívar a que continuara hacia el sur, él estaba en una gran disyuntiva, porque acordémonos que en ese momento Morales ya se había tomado Maracaibo, había recuperado Maracaibo, y con la forma de ser y con la capacidad combativa que tenía Morales, estaba tratando de incursionar hacia Cúcuta y posteriormente hacia el Socorro. Las tropas, Colombia estaba prácticamente
desguarnecida porque la gran mayoría de las tropas habían sido enviadas a petición de Bolívar hacia el sur. De manera que prácticamente era la penetración, al haber perdido Maracaibo, la penetración de los españoles iba a ser mucho más fácil, como se vio que verdaderamente lo intentaron cuando llegaron a reforzar nuevamente las tropas que tenían los españoles acá. De manera que si no se sucede la batalla de Maracaibo y la campaña del Zulia, verdaderamente Bolívar no había tenido otro remedio que regresarse y no hubiera podido verdaderamente hacer la campaña hacia el sur. La batalla de Maracaibo verdaderamente fue la consolidación de la independencia tanto de lo que es Venezuela como lo que es Colombia hoy en día. Y verdaderamente mi punto de vista es que debemos resaltar que la campaña hacia el sur se pudo realizar exclusivamente por el triunfo en Maracaibo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno, muy interesante. ¿Hay alguien más que decir algo? Bueno, parece que ya no hay nada. De manera que solo nos queda agradecer muy sinceramente al señor embajador su presencia hoy en nuestro programa. Ha sido brillantísima su intervención. Lo mismo la del doctor Alberto Abello y la de los otros compañeros que han hecho alusiones muy concretas a la historia, especialmente al comportamiento del Libertador. De manera que les agradecemos profundamente su presencia, su respaldo en el sentido de que nos oyen y los invitamos a nuestras próximas reuniones en las cuales trataremos de poner al día todas las circunstancias que no quedaron muy claras dentro de la historia y sobre todo las que necesitan ser actualizadas y aumentadas en información. De todas maneras, muchas gracias a todos y un gran abrazo y esperamos que tengan una feliz noche. Muchas gracias.